Hablar de la confesión, decíamos, es hablar del pecado, pero también fundamentalmente es hablar de la misericordia de Dios. Dice, dice San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Solo reconociendo el mal que hemos cometido o que en pensamientos, intenciones, se ha apoderado de nuestro corazón, se puede recibir la misericordia de Dios. Es decir, lo primero es reconocer, yo lo he hecho, yo he tenido este sentimiento dentro de mí, yo he matado en mi corazón, yo he odiado. La conversión del corazón, por la que clama la Santísima Virgen, recordemos que esto lo estoy diciendo también dentro del marco especialmente de las apariciones de Medjugorje. Y comporta esa conversión romper con el pecado, sentir aversión por el mal, sentir repugnancia por las malas acciones cometidas, con el deseo, con la firme resolución de cambiar de vida. Claro, no siempre se dan estas perfectas condiciones. Quiero decir que uno quiere romper con el pecado, siente aversión por el mal, pero no es tanta, todavía se siente atraído, y su resolución sí quiere cambiar, pero sabe que flaquea. Dios nos acoge y nos abraza en su misericordia y nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Muchas veces escucho, cuando yo me convertí, eso tiene dos errores. El primero, nadie se convirtió, nadie puede decir cuando yo me convertí, porque es un proceso, porque siempre estamos en camino de conversión. Y lo otro que es más importante es que no somos nosotros, sino que es Dios que nos convierte. Nosotros respondemos, pero la conversión es gracia de Dios. Pero gracia a la que debemos acceder acudiendo arrepentidos a su misericordia. Y luego responder. Responder poniendo todo el propósito de cambiar de vida. Responder siendo nosotros también misericordiosos. Entonces el corazón sí se convierte. Cuando no aparta la mirada de aquel a quien nuestros pecados traspasaron. El camino de retorno a Dios, que bajo la acción del Espíritu Santo, se pone de manifiesto cuando uno reconoce la culpa por los propios pecados. Cuando viene ese dolor por haberlo cometido, sentimos que se entristece, como dice Pablo, el Espíritu Santo en nosotros. Y la asunción de la propia responsabilidad. ¿Cuántas veces buscamos excusas? No, pero me lo hicieron hacer. Bueno, pero ¿y tu responsabilidad y mi responsabilidad? Y lo hacemos todo esto con el deseo de alcanzar la misericordia de Dios. Entonces sí, eso nos lleva a reconciliarnos con Dios. Y lo hacemos a través del sacramento, que también se llama por eso sacramento de la reconciliación. El sacramento tiene distintos nombres, pero siempre es el mismo. El más común es confesión, pero también, bueno, sacramento de reconciliación, ¿por qué? Porque nos reconciliamos con Dios primero, también con nosotros mismos.
porque estamos quebrados por el pecado. Nos reconciliamos con el hermano y con la misma creación. Y también se lo reconoce como sacramento del perdón, porque a través del sacerdote se obtiene el perdón de Dios, no del sacerdote. De la conversión también es otro los nombres, ya que se realiza sacramentalmente la conversión en ese regreso al Padre, de quien nos habíamos alejado por el pecado. Además, se lo conoce como sacramento penitencial. Pero, como decía, el más común es la confesión. Por la confesión que el penitente hace de sus pecados al sacerdote confesor. Pero ese es el elemento fundamental, esencial del sacramento, de parte del penitente, confesar. Y no solo está confesando la persona sus pecados, sino también está confesando, está reconociendo la misericordia de Dios. Al alma que desea ser salvada y reconoce su ofensa a Dios y a otros, por medio de ese sacramento, Dios la cubre con el manto de su misericordia. Y hablando de la Reina de la Paz, ella pide la confesión de sus hijos al menos una vez al mes. Y toda vez, obviamente, o toda vez que se haya cometido un pecado grave. Dijo que en esta tierra no hay absolutamente nadie que no deba confesarse por lo menos una vez al mes. La Escritura dice que el justo, es decir, el santo, peca 7 veces al día, imaginemos. Y casi al comienzo de las apariciones ocurrió algo que fue, yo creo, parte de la pedagogía de la Virgen, muy fuerte. Porque yo no sé si ella fue, de dónde vino la iniciativa, pero permitió que los fieles la tocaran. No la podían ver, pero sabían por el vidente dónde estaba la aparición. Y muchos sintieron fuertes sensaciones, pero eso no fue lo más importante, sino el llanto al final de la aparición de María, la vidente. La razón, la Virgen tenía todo el manto manchado. Las personas la tocaban y se manchaba el manto. Y todos comprendieron inmediatamente el mensaje, tácito, y fueron corriendo a confesarse. Por eso, cuando caemos debemos acudir rápidamente a Dios. Y lo hacemos en ese sacramento de la confesión, para que Él nos vuelva a levantar y podamos seguir el camino. El pecado grave hace que perdamos la amistad con Dios y por tanto la gracia. Y nuestro bien exige que salgamos rápidamente de ese estado y nos reconciliemos con Dios, con todos. Y así vamos a estar reconciliados con nosotros mismos. ¿Cuántas veces las personas se sienten mal? Hasta se odian, porque saben que no están bien, pero no están bien ante Dios. La conversión es un camino de cada día, todos los días, y va a finalizar el último día de este peregrinar nuestro por la tierra. Recordemos que la primera llamada evangélica la quiso Jesucristo, e incluso antes la quiso el precursor, el Bautista, fue el llamado a la conversión. Y ahora lo sigue haciendo, por medio de la Santísima Virgen. Por eso, recordemos que el primer mensaje de Medjugorje fue de reconciliación. Fue exactamente el 26 de junio de 1981, cuando dijo: paz, paz y solo paz. Debe reinar la paz entre el hombre y Dios y entre los hombres. A mis hijos os digo, convertíos. Sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón no hay paz posible.
Este sacramento, lo sabemos, de la confesión, está vinculado íntimamente a la Eucaristía. Basta recordar que antes de comulgar, antes de administrar la comunión a los fieles, cuando el sacerdote alza la sagrada forma, dirigiéndose a la asamblea, dice en voz alta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y cada uno responde: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, o sea, no soy digno de recibirte en la Santa Comunión, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, ¿cuál es esa palabra que ha de sanar mis heridas? Las heridas del mal, sobre todo del mal que cometo. Esas palabras son: yo te absuelvo de tus pecados. Son las que pronuncia el sacerdote confesor en nombre del Señor. Algunos mensajes sobre la confesión. Queridos hijos, que la Santa Confesión sea para vosotros el primer paso de conversión y luego decidíos por la santidad. Es necesario invitar a las personas a que se confiesen todos los meses, sobre todo el primer sábado. Arrepentíos, confesad al sacerdote todos vuestros pecados y haced una confesión al menos una vez al mes. San Ambrosio decía que las lágrimas debían acompañar la confesión de nuestras culpas. Las lágrimas al ir hacia el confesor, porque eran el llanto por el dolor de haber cometido el mal que ofende a Dios. Y las lágrimas de alegría, al obtener el perdón de Dios por medio del sacerdote. Como la noción de pecado se ha ido perdiendo, la conciencia de haber obrado mal, hoy todo parece que es lícito, y la conciencia de haber dañado a otros, esa se va diluyendo y casi es inexistente en muchos. Claro que en tales casos, ¿cómo va a haber compunción? Imposible. En esas condiciones nos preguntamos cómo funciona el perdón. Bueno, hay que repetir una y otra vez que el pecado mortal lleva eso, a la muerte eterna, o sea, a la separación definitiva de Dios. Es decir, digámoslo claramente, al infierno. Para que el pecado sea mortal, sabemos que la materia del pecado debe ser grave, que contraviene la ley de Dios, los mandamientos, que no se reducen solo a no robar y a no matar. Y por otra parte, creo que lo hemos dicho ya, hay muchas formas de robar y de matar. Debe mediar pleno conocimiento, además de la gravedad, y pleno consentimiento al cometerlo. Es decir, son actos libres, voluntarios, llevados a cabo por la persona y que se oponen a Dios, sea en materia, por ejemplo, de fe, como en materia de moral. Y aun cuando el conocimiento no fuera pleno, la acción se viera disminuida a causa de tal ignorancia, o digamos de una ignorancia, o quizás por una libertad constreñida, ¿no? Obligado de alguna forma a la persona, es innegable de todos modos que los efectos del mal, a pesar de la imputabilidad y la responsabilidad disminuidas, e incluso nulas podría ser, persisten y dejan huellas. Es decir, las consecuencias ahí están. Y solo Jesucristo sana esas heridas cuando la persona se acerca a su infinita misericordia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.